Si tienen su Biblia abierta en 1 Corintios capítulo 1, voy a guiarles en la lectura. Me permito leer para ustedes a partir del verso 10. Gracias a don José Luis, aquí tendremos también el texto bíblico, pero no se confíe, ¿verdad? Porque se puede ir la luz o alguna cosa. Sí, a mí me preocupa mucho cuando en las iglesias la gente deja de llevar Biblia y dependen de que la proyecten al frente. Yo creo que es un buen recurso y lo vamos a usar siempre que lo tengamos, y entre más sofisticado lo usaremos igual, pero yo le recomiendo que usted, no sé, tal vez por ser viejito, a mí me gusta tener mi Biblia y subrayar y esas cosas. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. O sea, hablar la misma cosa es importante. Y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Parece que eran un poco chismosos los de Cloé, o al menos le traían información a Pablo de que algo no andaba bien en Corinto. Dice, me he enterado por los de Cloé que hay entre vosotros, ¿qué tipo de cosa? Contiendas. Otras versiones dicen divisiones. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Yo doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden ¿qué cosa? Señales. Y los griegos que buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué texto más bello? ¿Qué texto más importante? La iglesia de Corinto es un buen ejemplo para todo el que se llama cristiano en cualquier época del mundo, para darse cuenta de una cosa: la iglesia es permeada y afectada por el contexto cultural en el que vive. Yo quisiera decirles que el mundo no afecta la vida de la iglesia, pero todos los tiempos la iglesia cristiana ha batallado con no amoldarse a las circunstancias de su tiempo. La iglesia de Corinto era relativamente una iglesia muy nueva. Era una comunidad de creyentes que recién está comenzando a caminar en la fe. Pero ya para cuando Pablo, que fue el fundador de esa iglesia, ya han pasado algunos meses, necesita escribirles esta carta, tiene que decirles: oigo que entre ustedes las cosas no andan bien. Ustedes se han deslumbrado por la sabiduría griega a tal punto que para lo que ustedes es importante es quien sea sabio.
y se han atrevido a dividirse entre ustedes como iglesia alrededor de ciertos seres humanos, tales como Apolos, como el mismo Pablo, como Cefas, que no es otro que Pedro, el apóstol de Jerusalén, y otros, no pudiendo argumentar a alguien más importante que esos tres, atribuyen su pertenencia a Cristo, pero no en el sentido que Pablo les va a escribir más adelante, sino en un sentido de presumir: yo tengo un líder mejor que el tuyo. Era una época donde la gente se deslumbraba por el vocabulario de los que hablaban. Quien más complicado sonaba era el más idealizado por las comunidades a nivel de la cultura griega, pero en la iglesia estaba sucediendo lo mismo. Y dice Pablo: ustedes no han entendido que el poder del evangelio no radica en la persona que lo habla. Si fuera el caso que yo soy el importante, dice Pablo, ustedes tienen un problema, porque yo entre ustedes solamente prediqué, con costos bauticé a unos pocos, porque alguna gente decía: es que a mí me bautizó Pablo. ¿Y qué dice Pablo? ¿Que es importante quién te bautizó? Y podríamos buscar el ritual de los seres humanos, y hay gente que busca a ciertas personas para que sus ritos sean hechos por esas personas, porque creen que si los hace esa persona, entonces o es más espiritual, o es más poderoso, o es más bueno, es de mejor calidad. Y dice Pablo: eso es absurdo. Porque lo único que es importante cuando uno es cristiano es entender lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Pero resulta que cuando vamos a entrarle al tema de la cruz del Calvario, tenemos que ser como con esas películas. Yo no sé cuánto les gusta el cine acá. Yo voy al cine por si quieren juzgarme de carnal. Ya no vivo en aquellos tiempos donde la silla de escarnecedores eran los estadios o los cines, aunque los chismes estaban en la iglesia. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Donde todo era pecado. Fuera de todo lo que sucedía en cualquier lugar era pecado. Pero en la iglesia todo era bueno, cuando a veces en la iglesia las cosas no andaban muy bien y a veces pasaban muy buenas películas y uno se las perdía por agradar ese montón de legalistas que habían dentro de las iglesias. Pero a veces uno va a ver una película al cine donde el final uno no se lo esperaba. Yo no sé si usted ha estado en una película de esas que usted está viendo el desarrollo de la trama de la película y usted dice: yo creo que el resultado va a ser este, y cuando llega al final, en las últimas escenas, el resultado es otro y usted sale del cine: no me lo esperaba. ¿A alguien le ha pasado eso? Levanten la mano si a alguien le ha pasado eso. A mí me ha pasado varias veces. Y bueno, en casa es prohibido contar de qué se trata si usted fue primero. Eso puede ser motivo de una bronca familiar. Si usted se atreve a decir lo que va a pasar o por dónde termina, uno se pica más cuando llega la hija de uno y le dice: papi, tenés que ir a verla, te va a gustar. ¿Y de qué no te puedo decir? Y uno dice: tengo que ir a verla, me va a gustar, y no me pueden decir tengo que ir a verla. No sé si a usted le pasa que esa intriga que le dejan a uno tiene que descubrir de qué se trata. Pues resulta que cuando el apóstol Pablo escribe este capítulo 1 de Corintios, dice algo que a mí me impresiona mucho. Porque Pablo cita un texto del libro de Isaías. Antes de empezar a hablar de la cruz y después de que ha dicho: veo que entre ustedes hay divisiones, les dice: vean, lo que es importante es la palabra de la cruz. Y si uno quiere jugar de sabio a la par de la cruz, va a ser vana la cruz de Cristo. O sea, si usted intenta ayudarle al mundo a entender la cruz de Cristo con sabiduría humana, fracasó. Así no se va a poder. Porque dice Pablo: la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Y Pablo se atreve a decir: esto es a nosotros, es poder de Dios. Y aquí es donde cita el texto de Isaías, porque está escrito. Y si usted quiere buscarlo, puede irse a Isaías 29:14. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pero oiga, Pablo no cita la primera parte del verso, que yo sí lo voy a leer. Dice, cuando viene hablando de la ceguera y la hipocresía de Israel, dice Pablo: por tanto, dice Dios,
en el libro del profeta Isaías: he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Pablo solo cita la segunda parte diciendo: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Pero por medio de qué? De un prodigio que Dios va a hacer. ¿Cuántos saben algo de los atributos de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que está presente en todo lugar. ¿Alguien más? Todopoderoso, omnipotente, todopoderoso, todo lo puede. Omnisciente, ¿qué significa? Todo lo sabe. Y podemos seguir diciendo más, pero voy a parar ahí nada más a manera de ejemplo. Somos conscientes de que el Dios del que está hablando Pablo tiene esos atributos. Y si no, tenemos que cobrar conciencia que Pablo no está hablando de una deidad pequeñita, de un ídolo, de alguna de las 26 prácticas religiosas que habían en Corinto. Pablo está hablando del Dios verdadero. Y asume en su discurso, en su teología, en su doctrina, que está hablando de un Dios que es todopoderoso, que está en todo lugar, que todo lo conoce, que no hay nada que lo limite, que todo lo puede hacer. Y decidió, por su propia voluntad, esconder lo más poderoso de la historia en algo que parece ridículo. ¿Quién se le hubiera ocurrido que el Salvador del mundo muriera en una cruz? Estaba yo haciendo un ejercicio de cómo hubiera diseñado el mejor ser humano, que le gusta ser lógico, el nacimiento de Jesús. Tal vez yo no lo hubiera hecho nacer en Belén, porque Belén, ¿qué es Belén? Es una aldea. Si todavía es pequeñito hoy en día, en el tiempo de Jesús era prácticamente un poblado pequeñito, insignificante, sin glamour, sin importancia. ¿Y por qué escoger a María, una virgen que nadie sabía que existía? ¿Y por qué a José? Solo porque eran descendientes de Judá. ¿No habrían algunos que tenían más así como más plata? No, porque la alcurnia la tenían, todos venían de Judá. ¿No tendría así como una casa más bonita? ¿Por qué en Belén en época de censo y no en Belén en época diferente? Como para que tuvieran una cama, una cuna, sino un pesebre. De todos los seres humanos, el único que se atrevió a decirle a Jesús, o decir de Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue su primo Juan. Y de eso ya hablé yo hace algunas semanas, y si usted no estaba presente en ese momento, puede preguntar si lo grabaron o no. Pero Juan fue el único que se atrevió a decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más nunca vio en Jesús el Cordero de Dios. Estaba oculto. No lo podían ver. Estaba escondido en Jesús. Jesús no era un hombre que la gente admirara. Pasaba y decía: ¡ah! Pasó Jesús. No. Jesús fue menospreciado. Dice que vimos su rostro, pero que no era tan agradable para que no le deseáramos, dicen las profecías acerca de Jesús. ¿Sabe cuándo le daban pelota a Jesús? Se asusten. Son efectos, gracias. Rafita, que sabe de teatro, sabe que estaba planeado. Cuando Jesús hacía un milagro, Él le decía a la gente: no le digan a nadie que yo lo hice. Porque cuando Jesús hacía un milagro en medio de la cultura judía, le voy a explicar hoy algo de la cultura judía. Todos los pueblos de la tierra tienen algo que se llama una cosmovisión. En otras palabras, una manera de ver el mundo, una manera de ver la historia, una manera de ver la vida. Y aquí Pablo lo explica en 1 Corintios, que algo que atrae a la cosmovisión hebrea son las señales. Cuando los hebreos se ponían a ver a Jesús, cuando Jesús hacía una señal, entonces lo volvían a ver. Y sabe que llegaba la gente, Él acababa de hacer una señal y le decían: haznos otra señal y creeremos. ¿Y usted cree que Jesús
se puso a complacer la cosmovisión de ellos. Y él, que era hebreo, lo sabía. Si a estos yo les hago un milagro, se van a emocionar, pero no van a creer. Pero el Cordero de Dios estaba oculto, no lo veían. Y como estaba oculto, el enemigo tampoco lo veía. Sospechaba que era él, lo atacaba, pero no estaba seguro si ese era. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús no le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Eso estaba esperando el otro, porque si le dice, yo soy el Hijo de Dios, se arma las de San Quintín. Él le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le contestó, no, lo dejó callado. Y cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, todo eso le pertenecía a Jesús. Eso y más. Lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra le pertenecía a Cristo por derecho de creación. Todo fue hecho por Él y para Él. Y Él le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo dejó callado otra vez. Ni el enemigo sabía que estaba escondido en Cristo la gran salvación del Señor. Y cuando Cristo va a la cruz, los romanos pensaban, estamos quitando a un forajido de en medio y complaciendo a los judíos. Los judíos pensaban, estamos eliminando una amenaza al sistema religioso. Y Satanás dijo, pues después de todo, matarlo es lo mejor, porque nadie se ha levantado entre los muertos solito. La muerte es el final de cualquier ser humano de carne y hueso. Y lo crucificaron. Y en la cruz Jesús dijo, consumado es. Y entregó su espíritu. Y al tercer día se levantó de entre los muertos. Y eso no lo esperaba nadie. Cuando el enemigo dijo, ¡huepucha, se levantó! ¿Y ahora qué hago? Y hasta ahí no sabía lo que eso implicaba, hasta que Jesús le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sobre los enfermos pongan sus manos y sanarán. Echen fuera demonios. Hagan milagros en mi nombre. Pentecostés llegó. Y está Pedro, después de haber fracasado, y está ahí ahora como el nuevo apóstol, liderando Pentecostés. Y dice, jale a orar. Le dice a un compañero, vamos a orar. Y se van a orar. Y aparece un mendigo, sentado en la puerta de la Hermosa, paralítico de nacimiento. Nunca lo habían visto caminar y todo el pueblo sabía que las piernas de él no funcionaban. Y le dicen, nos dan plata. ¿Quién sabe cuántas veces les pidió plata y quién sabe cuántas veces le dieron plata? Y ese día Pedro le dice, hoy no hay plata. No tengo ni oro ni plata, como dice la lora del anuncio, ni oro ni plata. No hay plata, no hay plata. Pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dijo? Perdón, Pame. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y dice que el paralítico se paró sobre sus pies, empezó a dar brincos y a alabar al Señor, y eso nadie lo podía negar. ¿Sabe qué es lo impresionante? Que Pedro se atreviera a decir, en el nombre de Jesucristo, que había muerto y que ellos decían que había resucitado y tenía poder para sanar. Estaba escondido en Cristo y en su obra en la cruz, la gran salvación de Dios. Y dice Pablo, la cruz no necesita que alguien se ponga a hacer filosofías para explicarlo, porque es absurda. ¿Quién diría que si un hombre muere en la cruz, hay perdón de pecados, salvación para el mundo, sanidad para los enfermos, esperanza para los perdidos, libertad para los cautivos? Eso es absurdo. Nadie lo planea así. Y en el mundo de la iglesia de Primera de Corintios nadie lo podía entender, porque Pablo dice, es que ustedes no entienden que la cruz vino a partir el mundo en dos. El mundo siempre ha estado partido en dos, sapricistas y liguistas. Los heredianos llegaron tarde. No, eso es una broma.
Era para recuperarlos, están muy serios. El mundo siempre ha estado partido en dos: esclavos, libres; judíos, gentiles; hombre, mujer. Porque hay culturas donde eso ha sido literalmente una división social. Y yo solo le invito a que usted reflexione el poder del evangelio restaurando y reivindicando el verdadero papel de la mujer en el plan de Dios. No tengo ahorita el tiempo ni ese lugar, pero ahí está. Pero ahora Pablo dice, hay ahora una nueva forma de ver la vida: los que se salvan y los que se pierden. Y en el centro de las dos formas de vida está la cruz de Cristo. Para los que se pierden, dice Pablo, se están perdiendo porque para ellos la cruz es locura. Y si usted cree que la cruz es locura, no le sirve de nada en su vida. Pero para los que creen, dice Pablo, para los que hemos creído, y él se incluye, la cruz es poder de Dios. Hasta aquí vamos bien. Dice, ¿saben qué es el problema de ustedes, Corintios? Que siendo la iglesia que tiene el poder real de Dios, se han deslumbrado por la sabiduría griega y por las demandas judías. Ustedes no entienden que los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Y para los judíos la cruz es tropezadero. Porque ellos habían aprendido que el hombre que era colgado en un madero era maldito. ¿Cómo un maldito va a ser el Salvador? Por eso dice la Escritura que el Señor se hizo maldición para que nosotros seamos bendecidos. Usted nunca debe rechazar la bendición de Dios, porque el Señor se hizo maldición para que usted sea bendecido. Cuando usted sea bendecido por Dios, dígale: Señor, gracias por hacerte maldición para que yo reciba hoy bendición. Y la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Pero cuando Pablo presenta las dos cosmovisiones y uno las analiza, el resultado de ambas son muy tristes. Si la visión de un judío es yo creo en Dios por las señales, yo le invito a que usted revise la Biblia desde el Génesis hasta 1 Corintios capítulo 1, viendo únicamente los portentos que Dios hizo en medio del pueblo hebreo, y usted verá que hizo muchísimos, impresionantes, extraordinarios, sobrenaturales todos. Abrió el mar, descendió comida del cielo, les trajo codornices, hizo descender fuego del cielo, prendió un holocausto sin necesidad de fósforos ni combustible, sanó leprosos, enfermos, resucitó muertos, hizo 1000 cosas en medio de los hebreos. ¿Creyeron? No, nunca. Cuando uno lee el libro de Éxodo, Deuteronomio y Números seguido, uno se da cuenta que el Señor acababa de hacer un milagro, y a la vuelta de la esquina, pues no habían esquinas, a la vuelta de un poco de dunas en el desierto, ellos ya venían hablando mal de Dios y de Moisés. Un ejemplo: había Dios hecho un milagrazo en medio de ellos y vienen diciendo: no, hombre, Dios es puro cuento, pura tan de tres, seguimos aquí en el desierto, la tierra prometida, y ese Moisés que se cree líder de qué, bla, 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 bla. Y dice Dios: me harté de ellos, los voy a reprender. Y mandó serpientes ardientes y empezaron a picar gente y empezaron a morirse. Empezaron a morirse. Yo siempre he creído que los muertos juegan un papel dentro de la fe. No se asusten, no voy a pedir muertos. Solamente estoy diciendo, empieza a morirse la gente, y entonces dice que los líderes habladores llegaron y le dijeron a Moisés: reconocemos que hemos hablado mal de Dios y de ti, pero aquí estamos, pídele a Dios por nosotros. Y Moisés ora. Y dice Dios: vas a hacer algo absurdo, tonto, estúpido para la medicina, aunque hoy lo usen de ejemplo en el campo de la medicina. Vas a poner una vara y vas a hacer una serpiente arrollada en la vara y la vas a clavar, y al que lo pique una serpiente, si vuelve a ver la serpiente que tú has puesto ahí, se va a curar. ¿Eso es lógico? ¿Es científico? Aunque ahora en muchas farmacias está ahí el símbolo de la culebra enrollada, pero
En ese momento, ¿es cuerdo hacer eso? No, pero dice la Biblia que al que lo picaba una serpiente y empezaba a ponerse enfermo y a medio morirse, veía a la serpiente y se curaba. Funcionaba, no era lógico, pero funcionaba, se curaba. Un día Jesús está hablando con Nicodemo, maestro de la ley, y están ahí hablando y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 3, para que todo el que en él crea no se pierda. Por más señales que haga la iglesia, las señales, hermanos, deslumbran, entretienen, motivan, pero no mantienen una fe firme. Mucha gente ha visto milagros, mucha gente es testigo de los milagros de Dios en su vida y reniegan la fe. Por eso vamos a dejar de hacer milagros, no vamos a seguir ministrando con poder. Porque algo que yo ya descubrí es que esta iglesia es de la palabra y del Espíritu. Aquí hay poder de Dios. Y lo está usando en medio de nosotros, ¿verdad? Por su misericordia. Entonces dice Pablo, Corintios, vean, si fuera por hacer señales, ¿en qué tipo de Dios creen ustedes? La misma pregunta que yo les hice, un Dios que todo lo puede. O sea, Dios no es que se ha negado a hacer milagros y prodigios para manifestar la salvación porque no pueda. No, es porque le dio la gana. Hacer el contrasentido. Lo más humillante que puede haber es ver a Jesús muriendo en una cruz. ¿Qué le gritaba la gente a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y creeremos. Pregunta, ¿podía bajarse? ¿Por qué no se bajó? Porque Él se baja y cuando está abajo le dice, solo queríamos verte así. Solo queríamos verte abajo. Qué impresionante fue que te bajaras. Chao. Nadie va a seguir a Jesús por un prodigio. Quizás su fe se encienda por un prodigio. Y por el otro lado, la sabiduría humana. Porque los griegos son los papás de todo el quehacer del pensamiento occidental. Todo lo que es la sabiduría moderna no nació con la modernidad. Nació de los sofistas griegos, de muchos pensadores que empezaron a acuñar pensamiento y a hacerse preguntas sobre el origen, el destino, el propósito, mil cosas. Y los hombres empezaron a elaborar teorías y entre más teorías elaboran los hombres, se sienten más independientes de Dios. ¿Sabe qué es el problema del hombre en el fondo? Cuando su cosmovisión es la sabiduría. El mismo del principio. Dios le dijo a la primera pareja, vean, este huerto es de ustedes. Se lo regalé, se lo puse para que lo labrasen, para que lo cuiden, para que gobiernen, para que sean felices. Pero en medio del huerto hay un árbol del cual no van a comer. Porque el día que de él coman, van a morir. Y dicen los hombres, gracias al tentador, que el Señor los reprenda. Ustedes deben de comer, deben de atreverse a hacer lo que se les da la gana, porque ¿saben qué va a pasar con ustedes si comen de eso? Serán iguales a Dios. ¿Y qué dijeron los hombres? Démosle. Resultado, el pecado entró a la humanidad y por medio del pecado, la muerte. El hombre siempre ha querido ser más sabio que Dios. Hay gente que se enoja cuando Dios hace alguna cosa de una manera que no esperaban. O que levanta a una persona que usted no esperaba que Dios levantara. Hay un reclamo en la Biblia que es muy interesante. Ustedes saben que yo creo en el ministerio profético y he venido diciéndole a las personas que en medio de nosotros fluyen proféticamente que me busquen, que me digan, yo fluyo proféticamente, yo sé cuidar pastoralmente profetas. Lo sé, he aprendido a hacerlo. Años atrás no sabía, pero aprendí. Gracias a Dios que aprendí. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me preocupa? De las personas que están fuera del mundo, juegan a ser más sabios que Dios. Y dentro de la iglesia, los falsos profetas juegan a ser más sabios que Dios.
Ezequiel capítulo 13. Ustedes matan a los que no tienen que matar y le dan vida a los que no tienen que vivir. O sea, cambian el concepto. Dios dice, este debe de morir. Los falsos profetas dicen, aquí dice el Señor, larga vida tendrás. Y el Señor dice, no, este me lo quiero volar. Ponen vendas mágicas sobre las conciencias de las personas porque las hacen creer en las palabras que yo no he dicho, haciéndome a mí como un tonto y a ustedes como unos sabios. Dice Dios, estoy contra los falsos profetas. El hombre que pretende explicar la vida mejor que Dios está jugando a ser sabio. Y por eso cuando uno a veces le habla a la gente de la salvación, dicen, ¿qué tonto eso? Que un hombre que muere en la cruz es el salvador del mundo. Y cuando uno dice, cree, pruébalo por la fe y se atreve a probar, su vida cambia. Lo que todas las teorías no pudieron darle de paz, la presencia de Dios le da paz en un abrir y cerrar de ojos. Entonces dice Pablo, si los judíos buscan sabiduría y los hebreos buscan señales, al Señor se le ocurrió guardar la salvación en la cruz. Y eso es una locura. Y ya que el hombre no pudo conocer a Dios por medio de la sabiduría, decidió Dios salvarlos por la locura de la predicación, que no es lo mismo que por los predicadores locos, que eso es diferente. Pablo no está hablando aquí de un estilo de predicación. Pablo está diciendo, no es cualquier predicación la que salva a la gente. Pablo está diciendo, cuando el mensaje de la predicación es la cruz de Cristo, Él salva. Porque ese es el vehículo que Él estableció para que el hombre obtenga salvación. Que Cristo muere en la cruz, derrama su sangre y su cuerpo es molido en sacrificio para pagar el precio por los pecados de la humanidad. Sus pecados y los míos fueron pagados en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. No hay nada bueno que yo pueda hacer para aportarle a la cruz algo para que me salve. Dice el famoso teólogo John Stott, lo único que yo aporto en la historia de la salvación frente a la cruz es mi pecado. Y vieran qué montón he aportado yo. Y digo, Señor, esta es mi parte, pecado, aquí está. Soy pecador. El problema es cuando el hombre quiere llegar a la cruz limpio, puro por voluntad propia y autosuficiencia, y decirle al Señor, aquí vine porque te veo muy triste en la cruz, nadie te da pelota, y yo vine pues para que salves a alguien, así que aquí vengo yo a hacerte un favor. Yo he oído predicadores diciendo, mire a Jesús en la cruz, todos lo han dejado, ¿lo va a dejar usted también? Déjeme decirle, Él no lo ocupa a usted ni a nadie en la cruz. Él es suficiente en la cruz para salvar aún a aquellos que lo odian, lo desprecian y lo abandonan, pero que lo necesitan. Porque es la obra de Cristo en la cruz frente al plan de Dios lo que Él estableció como un sacrificio para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida. Entonces, Corintios, no se engañen. No vayan al son de la cultura que les rodea, ni pretendan ser como una escuela filosófica más, que en lugar de hablar del Acro Corinto, o en lugar de hablar del Poseidón, que tenía muchos seguidores en Corinto porque dependían mucho del mar, o de Afrodita porque tenía mucho que ver con la sexualidad loca que había en Corinto. Y dice, ustedes no son de una escuela nueva filosófica, ustedes tienen la verdad, pero es absurda. ¿Sabe? Ser seguidor de la fe cristiana a veces es absurdo. Toda nuestra vida depende de creer que aquel judío que muere en la cruz es el Mesías, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es que no es lógico que el creador del mundo, que el que hizo todas las cosas, venga a hacerse hombre, y como hombre el más humilde de los hombres. Él decía de sí mismo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Usted y yo tenemos almohada, almohadón, cama, cobija, y Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Sus pertenencias no eran muchas, se las rifaron. No tenía mucho. Él no dice, bueno, el equipo de sonido se lo dejó a Pedro, que le gusta la música.
La refri se la dejo a Judas para que se cocine unos tacos. La cocina se la dejo a Juan porque es el cocinero del equipo. Jesús no tenía nada, absolutamente nada. Él se dio en sí mismo, pero es que él era el tesoro, no lo que él tenía, lo que él era. Y llega Pablo a hacer algo tan hermoso que me ha tenido llorando. Yo he sido pastor desde los 19 años. Y le voy a confesar algo que nadie sabe. Han habido tiempos en mi vida ministerial muy difíciles, donde yo siento que la presión que hay de afuera hacia mí es muy grande. Esperan así como que yo suba al altar como entre las nubes caminando. Como que de repente en medio sermón yo flote y me mueva así y todo el mundo caiga para atrás. O que los muertos se levanten debajo de las bancas de la iglesia y digan, aquí estamos, pastor. Sobre todo hoy en día que hay todo un culto a los líderes religiosos, un nuevo culto. No como el que había en Corinto, peor. Apoyado por un montón de cosas que no vamos a hablar ahora, vamos a hablar el día que hablemos de la distorsión apostólica, que va a ser más o menos en 2 semanas. Pero yo me he parado a veces frente al espejo y le he dicho, Señor, te equivocaste. No soy el más guapo ni el más feo. No soy el más alto ni el más bajito. No soy el más inteligente ni el más tonto. Soy un ser humano común y silvestre. ¿Para qué me llamaste a mí? Habiendo gente más alta, más guapa, más bonita, más sabia, más preparada, ¿por qué se te ocurrió llamarme a mí para este momento de la historia? Y cuando llego aquí, después de que Pablo ha comparado la cruz con la sabiduría griega y con las demandas hebreas, dice, le voy a poner un ejemplo, dice Pablo, ustedes. Vayan conmigo al texto otra vez, porque veo que me están viendo a mí, no la Biblia. Verso 26. Capítulo 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Cómo le dice Pablo a los corintios? Por cierto, Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto y para cuando Pablo está escribiendo la carta, la relación entre la iglesia y Pablo no es muy buena. De hecho, ustedes ven que está Apolos, está Cefas, está Cristo y Pablo es uno de tantos, a pesar de que él es el fundador de esa iglesia. Ya no lo consideran como su héroe espiritual, sino más bien no le creen mucho su espiritualidad, sobre todo porque Pablo no les ofrece nada sensacional, solo la cruz. Mientras que otros maestros están ofreciendo otras cosas. Y aparte de eso, como ellos tienen todos los dones del Espíritu Santo, si usted es el pastor de una iglesia que tiene todos los dones del Espíritu Santo, ¿usted qué clase de pastor tiene que ser? De esos que vuelan en el espacio, que flotan, que hablan en lenguas y en español y luego profetizan y luego sanan y luego tienen don de discernimiento y ciencia y sabiduría y todo. Porque ahí todos los demás se la juegan. Y dice Pablo, no. Vean la vocación de ustedes, les dice Pablo. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Gracias, Google. O sea, ¿vio? Google está conmigo. Yo estoy predicando y me habla. Significa que conoce mi voz, ¿ve? Las ovejas conocen la voz del pastor. Yo he pasado llorando por algo. Si Dios es omnipotente, si Dios todo lo conoce, si Dios está en todo lugar, ¿por qué nos escogió a nosotros? ¿Cuántos de ustedes, desde que conocen al Señor hasta hoy, nunca le han fallado? Levante la mano si alguien conoció al Señor y al día de hoy no le ha fallado. Nunca. Usted a Él, no Él a usted. ¿Cuántos podrían decir
Yo empiezo la mañana a 100 y a veces termino la noche como a 30, a 20, a 10, a menos cucaracha 4 grados. ¿Habrá alguien aquí así? Yo también. Bueno, 8 grados. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos, Señor, me diste don de sanidad, hoy ando mal y llegó un enfermo y tengo que orar por él? O me diste palabra profética y yo he venido con malos pensamientos en el bus, todo el bus, y ahora me toca darle palabra a una persona, ¿cómo le hago? ¿Habrá alguien así aquí? Con luchas así. Dice Pablo, es que tienen que entender algo. Así como Cristo escondió el gran poder de Dios en lo absurdo de la cruz, se le ocurrió hacer su obra no a través de los ángeles o a través de superministros, sino a través de gente imperfecta y frágil como ustedes. Y no se queda ahí. Pablo presenta un argumento con el que voy a cerrar esta tarde. Pablo presenta un argumento que a mí me ha erizado la piel y me ha hecho llorar muchas veces esta semana. Dice Pablo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más poderoso que toda la sabiduría humana junta. Pregunto, ¿puede un Dios que es todopoderoso, todo conocimiento y está en todo lugar hacer algo insensato? Otras versiones dicen ridículo. ¿Puede Dios hacer el ridículo? Pablo está argumentando y dice, póngase a pensar en lo más ridículo que Dios puede hacer, en lo más débil que Dios puede hacer, y eso es más poderoso que todo lo que la sabiduría humana pueda hacer. Y vino a mi mente mi vida parada frente a un espejo. Y le dije, Señor, yo soy lo más ridículo que pudiste haber hecho. Que tú me llamaras a mí para ser tu ministro. Soy lo más débil que pudiste haber hecho. Y escuché al otro lado, pero lo más ridículo y lo más débil mío es más poderoso que la sabiduría de los hombres. Y eso es usted también. En esta comunidad lo vamos a invitar siempre a que use sus dones. No porque usted es el más carga de todos los seres humanos, ni porque si Dios lo usa usted va a ser mejor persona que alguien que está allá afuera en pecado. Porque usted es el testimonio que Dios tiene la sabiduría para esconder lo más poderoso en lo que no es, en lo débil, en lo necio, en lo que la gente no escogería, por una razón, para que cuando alguien que no espera que la respuesta venga de usted, tenga que decir, yo le doy gloria a Dios por esta persona tan tonta que me cambió la vida. Estamos destinados a impactar este mundo con el poder de Dios. No en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, no en nuestro conocimiento, sino en el poder de Dios. Por eso es que Pablo llega al capítulo 2 y dice, por eso cuando yo estuve entre ustedes, tienen que entender que estuve con mucha debilidad, mucho temor y mucho temblor. Pablo había entendido, esta cosa no depende de nosotros, sino a pesar de nosotros, Dios hará su obra con nosotros. ¿Habrá alguien aquí que quiera que Dios lo use? Que quiera que Dios diga, Señor, heme aquí, usa mi vida, ponme a hacer algo. Quiero decirle, nada lo descalifica. Es más, si usted no es nada, si no es nadie, si no sabe nada, está en las mejores manos. Ahora, tengo que hacer un paréntesis y decir, esto no es un llamado a la mediocridad. Porque algunos de nosotros, después de conocer a Cristo, hemos mejorado. Alguien diga amén. Yo antes era más feo. Ya he mejorado un poquito. Sí, de verdad, cuando yo estaba sin Cristo, yo parecía un maleante. Carlos me conoció a ti. Carlos me conoció cuando yo era recién convertido. ¿Cómo era mi pelo? ¿Cómo era yo? ¿Gordo o flaco?
flaco. ¿Cómo me vestía yo? Hippie. ¿Quién hubiera dicho, deme consejería, no olvídese, me va a robar algo? Carlos es mi cuñado, para los que no saben. Nos conocimos cuando yo era un adolescente. Él vio ese proceso en mi vida. Él lo vio. Él sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Usted me hubiera visto y hubiera dicho, cámbiese de acera, ahí viene. No, en serio. Bueno, Ruth, que también me conoció así, sabe que es verdad. Y sabe que he mejorado desde que Cristo me... Hasta bueno. Ah, bueno. Si no hubiera dicho amén, bueno. Pero también hemos mejorado intelectualmente, hemos estudiado. Yo a algunos de ustedes los conocí hace algunos años y no tenían los títulos que ahora tienen. Algunos tienen su licenciatura, la terminaron, yo los conocí empezando la U. Sacaron una maestría, otra maestría, otra maestría. Ya párenle, ¿para qué quiere tantas? Tienen como 3 o 4, hablan varios idiomas. Qué bueno por eso. Pero eso no es lo que lo capacita para servirle a Cristo. Lo que lo capacita es que él usa lo que no es para avergonzar a lo que se cree ser algo. Cuando alguien está así y saca pecho frente a Dios y se pone así muy foforón, él dice, le voy a enseñar algo con este sencillo hijo mío. Y lo pone a usted no por soberbia ni por vanagloria, sino para demostrar que la excelencia del conocimiento es de Dios. Por eso dice, la iglesia no puede andar rajando. Cierro con un pensamiento de un teólogo salvadoreño radicado en Guatemala toda su vida, el doctor Emilio Antonio Núñez, profesor del seminario CETECA en Guatemala. En uno de sus discursos él dijo, era mejor cuando éramos apenas 4 creyentes en una nación. Éramos como 4 gatos sin zapatos, pero con el corazón correcto. Ahora las iglesias dicen, tenemos la fuerza para poner un diputado. Piensan más en el poder político que tienen que en el poder que tienen en las manos de Dios para cambiar el mundo. Con esto no quito las vocaciones políticas de las personas. Pero la iglesia no es una plataforma política, sino es el instrumento de Dios para traer salvación al mundo.